Muy bien. Intentando escuchar qué decías de mí, pero no he sido capaz de oírte. Espero que no haya sido muy malvado. Bueno, pasad por aquí. Tenemos a Gorka de Waki, director de Marketing y Ventas, y a Jesús Moreno, de Nubeox, director general. Gracias. Gracias. Antes que nada, gracias por aceptar esta invitación y por venir aquí a contarnos pues eso, esto tan... Iba a decir tan nuevo, en realidad no es nuevo, pero bueno, ahora parece ser eso, que es como el negocio de moda en Internet y televisión, y entonces pues nos gustaría que nos dierais vuestra opinión sobre cómo está el sector, sobre cómo se mueve el negocio y qué posibilidades hay. La primera pregunta que me gustaría haceros es muy directa. ¿Vuestro cliente, la persona a la que os dirigís, es amigo o enemigo? Por antigüedad tú. Es amigo. Siempre quizás permíteme que entre un poco más en detalle. Nuestro cliente es la persona que está en casa, en un sofá, delante de una tele conectada, y en ese momento de relax pues quiere ver una película, y con el mando de la tele lo puede hacer instantáneamente. Voy a quedarme ahí. ¿Vale? Yo creo que es obvio, ¿no? Decir, cualquier negocio online o offline que considerase a su cliente o al potencial cliente como un enemigo o como algo a lo que temer, estaría equivocándose de pleno, ¿no? Es decir, nosotros entendemos que lo que hay es mucha gente con una necesidad o con un interés en un cierto tipo de consumo nuevo, y proyectos como el de Waki o proyectos como el más reciente, casi nonato nuestro, lo que hacen es eso, es satisfacer una necesidad de un cliente que siempre tiene que ser amigo. Que en cierto modo, ahora que dices lo de la necesidad, este tipo de negocio va un poco al revés del negocio tradicional, que lo que hacía era generar una necesidad en su cliente, ¿no? En su futuro cliente. Aquí vais como un poquito detrás de lo que el propio cliente quiere y de lo que un montón de gente que se conecta ya a Internet y que le gusta el cine y la televisión está haciendo ya por su cuenta, ¿no? Sí, es decir, este negocio vamos con retraso, todos, ¿no? Algunos con más retraso que otros, ¿no? Ellos llegaron antes que nosotros, Filmin llegó todavía antes a un sector muy concreto. Es decir, hay gente que lleva operando mucho tiempo, pero sí es cierto que por la poca madurez del sector o los cambios que son necesarios en la distribución audiovisual para que el sector opere con un mayor dinamismo, vamos todos con un poquito de retraso. El usuario lleva demandando contenido demasiado tiempo. Hemos dejado entre todos, y esto es, tenemos que entonar el mea culpa a todos los actores del mercado, hemos dejado un hueco muy vacío que otros han ocupado de una forma pues diferente, por no entrar a valorarlo, y ahora estamos llegando casi en una situación que también es un poco rara, ¿no? Casi como demasiado de golpe, demasiadas... no sé si a ti te da esa impresión también, ¿no? Que ahora de repente das una patada y parece que salen cientos de proyectos de este tipo, ¿no? De consumo audiovisual online. ¿Y hay cama para tanta gente, realmente? Esta es tuya. Bueno, yo creo que estamos en un proceso, como decías tú, es un modelo, el modelo existe, es un modelo que es muy viable, que funciona en Estados Unidos, y yo creo que terminará funcionando en España, por responder también a tu pregunta anterior. Creo que el futuro es muy optimista, porque creo los fabricantes de televisiones cada vez ponen mejores televisiones ahí fuera. La mayoría de la gama de los grandes distribuidores tienen ya conexión a Internet, tanto wifi como por cable, y entonces esto hace que esto va a ser un commodity en un futuro cercano. Tenemos una Eurocopa, tenemos una Olimpiada, esto va a ayudar mucho a la venta de televisores, y esto que dices tú, que estamos un poco con retraso, que yo te entiendo, creo que se va a acelerar, y este empujón que estamos haciendo un poco todos es lo que va a hacer que esto sea una cosa normal en el futuro. Creo que no cabemos todos, porque al final los contenidos son los que son, ¿no? Pero creo que habrá nichos para ciertas especialidades, y habrá pues 2 o 3 majors que serán los que tengan el mercado. Perdón, un segundito solo por completar un poco lo que estaba diciendo Gorka, que estoy absolutamente de acuerdo con él. Yo creo que de las 3 patas que componen este sector, una sería el usuario, otra sería la tecnología, el estado del arte de la tecnología, tanto en cuanto a distribución como a los dispositivos que se van poniendo en el mercado y cómo se van acogiendo por parte de los usuarios, y la tercera serían los contenidos. Yo creo que la pata que más evolucionada y que más está en donde debe estar es la tecnología.
lo que decía Gorka es absolutamente cierto, el nivel de penetración de televisores conectados. Yo diría que la que más solucionada está realmente es el consumidor. Sí, no, te iba a decir, pero ¿no? En el consumidor tendríamos como dos espectros, es decir, tendemos a centrarnos en un tipo de consumidor que es aquel consumidor al que no le hemos sabido satisfacer la demanda y se la ha buscado por otro lado, ¿no? Ese es uno, pero hay un grandísimo espectro de consumidores que desconocen, hay un conocimiento muy bajo. Es decir, cuando te pones de verdad a investigar, el conocimiento de que hay unas posibilidades de consumo audiovisual online, que hay unas reglas de negocio, yo siempre hablo de lo mismo. Todo el mundo sabe cuándo se estrena una peli en cine. Casi todos, no todo el mundo, pero casi todos sabemos cuándo llega una peli en DVD, cuando se lanza el DVD. Sí. Pero nadie tiene ni la más remota idea, a no ser que sea usuario de Wacky y le llegue la newsletter semanal, como yo, de cuándo se estrena una película en Internet. Nadie lo sabe. Ni siquiera los proveedores lo sabéis. Sí, porque no sabéis cuándo os van a dejar. Con el cine yo, vamos, Gorka también sabe esto, es decir, con el cine ya las reglas están bastante establecidas. Otra cosa es que vayan a cambiar mucho en los próximos años, pero hay un cierto estándar de funcionamiento con el que puedes más o menos tener un calendario de estrenos. Tú puedes decir, el concepto de estreno en Internet, estreno legal en Internet, podríamos empezar a comunicarlo ahora y, de hecho, es una de las cosas que nosotros queremos hacer. Con las series es otra cosa, con las series es un mundo distinto del que hablaremos luego. Yo lo único decirte que al final, lo que decías tú, la fecha de estreno de cine es muy clara, hay un concepto de ventanas en la industria y esas ventanas se están intentando cortar al máximo, con ciertas dificultades por intereses económicos, obviamente, y el momento que sale la película en DVD es cuando está disponible en digital, en las diferentes plataformas, y entonces a partir de ahí se puede utilizar. Y teniendo en cuenta que estos plazos son siempre los mismos para todos los videoclubs online, por llamarlo de algún modo, ¿cuál es el factor diferencial? Porque antes, cuando utilizábamos un videoclub de los de toda la vida, pues íbamos al que estaba al lado de casa, sí, o al lado de casa del amigo al que íbamos a ver la peli. Ahora, teniendo en cuenta que todos están al lado del portal de casa, simplemente con hacer un clic, ¿qué factor diferencial? ¿Qué hace que una persona se descargue una película de Wacky o de Nubeox o de cualquier otro servicio? Pues yo creo que al final es cierto, por eso decía un poco la consolidación de la industria, yo creo que pasará por eso, y la diferenciación vendrá por valores añadidos como comunicaciones a los usuarios, recomendaciones, listas, ese tipo, ahí está donde estará la diferenciación entre los diferentes proveedores. Sí, yo creo que aparte de eso, ese factor cercanía que hablabas del videoclub físico, ahora sería disponibilidad en diferentes soportes, diferentes plataformas. En la medida en la que todos seamos capaces de estar en el mayor número de plataformas posibles, se igualarán, pero ahora mismo sí que hay ciertas diferencias, ¿no? Sí. Vosotros ya estáis en varias, hay otros que no estamos todavía en casi ninguna. Es decir, que ese va a ser un factor temporal, porque terminaremos igualándolo. El otro factor es la negociación de contenido. No todos los contenidos, hay contenidos que son estándar, pero no todos los contenidos están dentro de esos estándares, y hay contenidos a los que unos podrán llegar y otros no. Hay negociaciones que serán diferentes en cada caso. Negociar a nivel mundial da ciertas ventajas a actores de este sector, como son Apple con iTunes o Google con YouTube Movies. Es decir, que va a haber diferenciaciones y no todas favorables para nosotros, pero ahí intentaremos cada uno buscar la nuestra, ¿no? Sí. ¿Y cómo competís contra la inmediatez, sobre todo en tema de series, que tiene una serie tan pronto se estrena en Estados Unidos, ya está disponible y hay una legión de subtituladores que lo hacen pues eso, porque sí, porque les apetece, porque les gusta y porque quieren compartir su capacidad para hacer eso? ¿Cómo se compite con eso? Es muy complicado, es decir, competir con un tipo de consumo no reglado o no sujeto a las mismas reglas que tú es bastante complejo. Es decir, ahora mismo no se me ocurre ninguna fórmula mágica. Sí, yo estoy contigo, que al final el mercado ilegal es el que hay una regulación, es como estamos en diferentes campos de juego, ¿no? Nosotros nos basamos en uno. Y entonces, pues bueno, nuestro enfoque sobre todo es centrarnos en el usuario que, incluso sabiendo descargarse, no tiene tiempo, no tiene interés, ha estado todo el día delante del ordenador y no quiere volver a casa y volver a hacerlo, ¿sabes? Y simplemente, pues en la televisión, por la facilidad y la conveniencia, por un par de euros, pues mira, pues me ahorro el rollo, me quito de virus y rollos y empiezo a ver la peli cuando yo quiero. De todas formas, es un camino de recorrido
medio largo, ¿no? Es decir, en la medida en que las ventanas de explotación de la distribución se flexibilicen, ¿vale? Y no tengamos estándares de permanencia en salas de 3-4 meses, sino que en función de cómo vaya evolucionando la recaudación de cada película pudiera ir flexibilizándose ese modelo, en la medida en la que los dispositivos conectados sean aún mayores, sean más, estén más extendidos, etcétera, etcétera. Al final, la propia comodidad del usuario, bueno, y en la medida también que sepamos mejorar la oferta en precio, que es compleja ahora mismo porque te viene muy dada por la distribución, pero en la medida que todo eso vaya cambiando, que va a cambiar, es decir, tenemos 2 años por delante que son donde se van a producir los cambios, en medida que eso cambie, yo creo que el usuario, la comodidad que le puede dar un servicio de este tipo, la tranquilidad de, oye, no estoy equivocándome, no estoy descargando algo que no es, y mi conciencia está mucho más limpia, y sobre todo toda esa gente que hay que no es el que descarga de forma activa, sino el que consume lo que le pasan otros, o el que su primo le pasa un pendrive con 4 cosas, tal. Yo creo que es que ahí hay un mercado bastante amplio y bastante interesante por captar. En esos cambios que va a haber, me imagino que sobre todo también, vuelvo, en cuestión de series, porque las películas parece que se consumen de otra manera, ¿no? Pero ¿se tenderá a un mercado en el que todos los países estrenan al mismo tiempo y en que todo ya está subtitulado antes de su estreno en el país de origen, sobre todo con series norteamericanas, claro, o británicas incluso? Yo creo que el tema de la serie es un poco delicado porque es un poco como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces empezamos desde el momento que se origina desde las distribuidoras, las reglas son diferentes, ¿no? Y un poco lo que estamos hablando. Y entonces eso creo que va a tardar más en evolucionar. El camino lo ha marcado para el mundo del cine la música, dentro del cine las películas primero y a continuación como que vienen las series. Y creo que será algo que terminará pasando. ¿Y no será quizá la serie es el elemento más de enganche mucho más que las películas? Para el usuario clarísimamente. Es decir, ahora mismo estamos en un momento en el que el sector empieza a organizarse y empieza a tener las cosas mucho más claras en el cine, pero el usuario clarísimamente es lo que nos está demandando de serie. Mira, nosotros acabamos de nacer, llevamos muy poquito tiempo, no estamos en una beta porque la plataforma está activa, pero sí estamos en una fase como de lanzamiento suave para testar bien la plataforma. Y en las 2 primeras semanas, el término más buscado en nuestro buscador interno, con muchísima diferencia sobre el resto, es Juego de Tronos. Pero la diferencia es abismal. Abismal. Es decir, que el usuario está demandando series, pero la industria no está preparada. Es decir, claro, yo, que vengo de tele, porque sabes que hasta hace 2 meses estaba en el área de multimedia de Antena 3, lo veo desde las 2 perspectivas, y es que no estamos preparados para cómo se consumen las series a nivel mundial. Nuestras conversaciones con distribuidoras, ellos mismos nos preguntan, ¿pero cómo lo veis? ¿Cómo lo haríais? Dándonos pistas, decidnos que no tiene nada. Pero de alguna forma ellos son los que tienen las riendas, sí, y son los que van agarrando un poco los caballos, por lo que decís. Es cierto que la serie estira, pero ellos van como frenando. Claro, pero con ese freno que están poniendo, lo que están haciendo es conseguir que la gente se busque la vida de otra manera. O sea, efectivamente. Yo, desde mi punto de vista de espectadora, no consigo ver cómo la industria es tan ciega que por amarrar ese dinero que tienen seguro siguen perdiendo el tren y lo siguen perdiendo. Sí. El problema es que tendrías que mover ahora mismo una industria que tiene un funcionamiento un poco curioso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el cine, la distribución internacional del cine se vende sobre guión, con lo cual se está vendiendo 2 años antes de producirse la película, sí, ¿vale? Con lo cual tú ya sabes quién te distribuye en cada país, tú como mayor ya tienes clarísimo cuál va a ser tu distribución internacional cuando pones en marcha la producción de una película. Sin embargo, en serie, tú produces normalmente para una primera cadena, ¿vale? Tú produces para ABC o tú produces para HBO, ¿vale? Y a partir de ahí, a partir de que has producido, ya con el producto hecho, comienza la venta internacional del producto. Con lo cual, las cadenas de todo el mundo no están acostumbradas a comprar una serie sobre una idea, sobre un pitch. Están acostumbradas a comprar al menos sobre un piloto. Claro. Entonces, tendrías que adelantar toda la cadena de producción, toda la cadena de producción, toda la cadena de venta de las series y llevarla un poco más al terreno del cine, donde Antena 3 o Telecinco, si quisiera comprar los derechos de House, lo hiciese no cuando, no sé quién emite House, CBS, NBC, no estoy seguro. Fox, vale. No cuando Fox la haya emitido ya en Estados Unidos, sino la tendrían que comprar sobre guión. Ahora mismo yo te digo que es un proceso muy lento, y que no veo a cortísimo plazo, no lo veo. Esa era la pregunta, ¿lo veis venir? No lo veis venir. Pero ¿y no se va a comer entonces
las otras maneras de consumir el negocio por completo y ya todo el mundo va a saber hacer las cosas. Esperemos porque encima, que no. cuantas más trabas ponen, más aprendemos, más tecnológicos nos volvemos y más nos buscamos las vueltas para aprender a hacer las cosas y enseñárselo a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Esperemos que no lleguemos demasiado tarde a todo esto, pero que complicado es mucho. Yo creo que además que es que la industria cinematográfica no somos conscientes de la cantidad de dinero que mueve y es una industria muy lenta, aunque, o sea, a pesar de, lo que me decía antes, a pesar de haber tenido el camino del tema de la música, pues parece que me gustaría a mí que fuera mucho más reaccionaria y digo, oye, cuando veas las barbas del cine pelar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? ¿Y no será que se han dado cuenta de que en el fondo no solo no les hace daño, sino que les beneficia? Y entonces están como, no vamos a hacer nada porque esto nos viene bien, vamos a protestar porque yo creo que no, bajan la peli y tal, no lo tengo yo pero tampoco muy claro. No. Yo creo que beneficio directo, es decir, que a lo mejor el perjuicio no sea tan grande como el que pueden decir, y que incluso en el terreno de las series muchas veces el que una serie se haya descargado de forma ilícita en determinados territorios te ayuda a la venta de ese producto luego a cadenas de ese mismo territorio, no te lo niego, pero bueno, no creo tampoco que vean un beneficio en ello, ese no me parece a mí que vayan por esos tiros. Y cambiando un poquito, ¿apostáis por el pago por elemento, por sea una película, una serie o una temporada completa, o el mercado evolucionará hacia un modelo más parecido al de la televisión que estamos acostumbrados a ver, que es o bien de pago, una tarifa plana por todo el mes o sustentado con publicidad? Nosotros estamos en los tres modelos que estás comentando. Una por el consumo, por el pago por consumo. Quiero ver esta película a las 8 de la tarde un viernes y que la pago ahora y ya está. Y he metido la tarjeta de crédito una vez y ya está, con esa facilidad. También está el mercado de los heavy users, de alguna forma. A mí me gusta mucho el cine y quiero una tarifa plana, una tarifa premium para ver todo el cine que quiero ver en un mes. Y luego está la parte de un contenido gratuito con un pre-roll, mid-roll, etcétera, que también es algo que estamos valorando, no valorando, sino que funciona de maravilla, funciona muy bien y de hecho tenemos mucha actividad en esta parte. Nosotros, a ver, yo creo que al final de lo que se trata es de darle capacidad de elección al usuario, ¿no? En la medida en que tú tienes en un lado un producto que está sujeto a unas reglas, pues, yo que sé, por ejemplo, el producto de estreno nunca podría estar disponible en suscripción por las reglas de mercado que hay ahora mismo, sí. Y en otro lado tienes un usuario que puede ser, como bien decía Gorka, un usuario que solo quiere ver una peli una vez al mes, tal. No le obligues a pagar una suscripción para una peli que va a ver una vez al mes. Hay otro que, sin embargo, tiene niños y lo que quiere es dame horas y horas y horas de entretenimiento infantil para tener a los niños ahí que no me den el coñazo, ¿no? Vas a tener diferentes tipos de usuarios que se van a comportar de diferente forma y diferentes tipos de producto que se van a comportar de diferente forma. Y tú estás en medio, tú eres una plataforma que en la medida que seas capaz de ser lo más agnóstico posible de ese tipo de no posicionarte, sino darle al usuario la capacidad de elegir en función de cómo puede comportarse cada uno de los títulos que tengas en tu archivo, en tu librería, yo creo que esa es la solución. Insisto, habrá gente que una peli al mes, 2 pelis al mes, los viernes alternos, que quedan con amigos o que compran una pizza, tal, y a eso no les obligues a pagar una cuota, ¿no? Claro. E incluso crear nuevas formas de pago. Por ejemplo, recientemente vi, creo que era YouSee, que hacía el paper tweet, que era tú tuiteas que estás viendo esta peli o este episodio de esta serie a todos tus amigos y con eso te bajas. Permíteme que te corrija porque era Wacky. Era Wacky, perdóname. Efectivamente, ahí lo que buscábamos era pues crear un poco de viralidad y notoriedad a la hora de crear el pago de la película, pero tampoco era algo significativo en la forma de pago. Lo más cómodo suele ser el tema de la tarjeta y luego el resto de variables, pues PayPal, etcétera, pues yo creo que sean cosas que irán viniendo. O sea, que aquello realmente fue una acción puntual para... Eso es una acción que repetiremos y tal, pero fue puntual. Pero eso sí puede ser interesante con las posibilidades que abren todas las redes sociales y la posibilidad de, sí, bueno, de dar a conocer se pueden hacer cosas. En este caso lo que estaba comentando Gorka es más una acción de notoriedad, como él decía, es más una acción de marketing que una nueva forma de pago, pero bueno, están el tema de los Facebook Credits, se puede trabajar por esa línea, es decir,
cada vez hay más fórmulas de pago, ¿no? Se puede usar PayPal o se puede usar tu operador de telefonía para cargar los créditos. Puedes trabajar con tarjetas prepago, como trabaja iTunes con las tarjetas que puedes comprar en sitios físicos. Nosotros, por ejemplo, tenemos la obsesión, y a lo largo del año iréis viendo diferentes cosas de este tipo, de llevar el producto a lo físico, que el usuario que no está acostumbrado, darle un soporte físico que te lleve al online. Nos parece que es una fórmula que ahora mismo hay que utilizar para captar a la gente menos avezada. Al final, lo que te pone la tecnología a tu disposición son diferentes formas de pago y tendremos que aprovechar todas aquellas que merezcan la pena, cuyas comisiones no sean excesivas y no se queden con nuestros márgenes, etcétera, etcétera. Hay un punto, perdóname, hay un punto interesante que hemos comentado cuando has dicho los Facebook Credits, que es el concepto de Social TV, que será un poco también la siguiente evolución y ahí es donde, como el futuro es incierto, pero está totalmente abierto, ¿vale? Y entonces yo creo que eso será otra charla en otro momento el año que viene. Y ya que he mencionado a la competencia, erróneamente voy a mencionar otra competencia más, aunque está seguro que ya a estas alturas os da menos miedo. Si Netflix no se atrevió a venir finalmente a España cuando ya estaban como consolidados, ya tenían un poco el mercado, no sabían por dónde andaban, no os da un poco de vértigo pensar, jolín, si estos no han venido, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Van a venir, Van a venir. Pero en principio se han manifestado que es imposible. No sabemos lo que tardarán, pero van a venir. No, también ten en cuenta que coincidió. Yo creo que ahí ha habido varios factores. Por un lado, España es un país complicado y no tanto por la piratería como dicen, que algunos decían, no viene por el nivel de piratería. Es más complicado por la posición dominante de la televisión de pago y las restricciones en esa ventana de explotación que por otras cosas. Es decir, esa ventana que ahora mismo se abre entre la explotación del DVD y la explotación de televisión en abierto es muy restrictiva en España y no lo es tanto en otros países. Ese es un factor. El otro factor es que les coincidió con un momento malísimo, es decir, un momento en el que pasaron de ser la empresa de moda a la empresa más odiada, ¿no? Red Hastings salió como el peor gestor del año 2011, junto con los de BlackBerry, ¿no? Entonces, un momento en el que estás con una caída de usuarios, una caída en bolsa, con desembarcos en otros países ya mucho más avanzados y que ya se tenían que poner en marcha sí o sí porque no podías dar marcha atrás, yo creo que lo que hicieron fue ralentizar todo el proceso. A mí no me cabe duda de que Netflix terminará llegando. ¿Y os da miedo ese momento? Esperemos que más tarde que pronto. Bueno, Netflix está operando en el Reino Unido muy agresivamente. Recientemente anunció que entraba en los países nórdicos. Sí. Además del miedo que te puede dar una empresa de este calibre y con los recursos que tiene, que sí que es cierto, vamos a ser positivos, vamos a ver el lado optimista, y yo creo que también daría una autoridad al concepto. O sea, no se ha hablado más del vídeo de VOD hasta que Netflix hizo este comunicado. Sí. Yo creo que ha dado relevancia al concepto, al uso, y entonces, pues bueno, de esa parte yo creo que también nos beneficiaremos todos. Y no nos debe caber duda que ha sido el motor. Eso es. Que ha impulsado todo este desarrollo y todos estos productos que estamos haciendo, nacemos en gran medida por todo el trabajo que ha hecho Netflix. Es decir, que ahí no nos quepa la menor duda que es un proyecto que tal. No, yo lo de más tarde que pronto no es porque tenga especialmente miedo, porque luego al final los contratos hay que negociarlos localmente, en la inmensa mayoría de los casos. Las restricciones que va a tener Netflix son las mismas que nosotros, les va a costar la misma pasta que a nosotros, con lo cual si se meten en demasiados berenjenales van a perder la misma pasta que perderíamos nosotros si nos metiéramos. Es decir, que una vez operando el local, tampoco es un... Hombre, evidentemente tiene lo que tiene, pero tampoco hay que tenerle miedo. Ahí sí te digo, yo personalmente me siento más cómodo si tengo un año para consolidarme y después ya que venga, ¿eh? No voy a engañar a nadie. ¿Son las televisiones nacionales un impedimento para que se desarrolle este negocio, en el sentido de que todos somos conscientes de que la rapidez en estrenar es muy importante, pero ellas me imagino que tirarán un poco de la cuerda para que esos estrenos no sean tan rápidos y tenga mayor importancia su estreno en televisión, en abierto sobre todo, las de pago? Yo aquí ya me has pillado, claro, yo soy 50% una televisión nacional, claro, o sea que no veo que soy 50% Antena 3, con lo cual en mi caso tengo esa dicotomía, aparte hasta hace nada yo estaba allí. A ver, no, yo creo que aquí hay muchos actores que ya están operando, distribuidoras de DVD con sus caídas tremendas, televisiones de pago, televisiones en abierto, etcétera, etcétera, que evidentemente tienen que proteger su negocio tradicional.
y que en un entorno de mucha caída como estamos teniendo ahora, en el DVD tremenda, en la televisión de pago también hay un momento muy complicado, en la televisión abierta la publicidad se reduce este año bastante. Es decir, estamos en un entorno muy complejo y cada uno evidentemente intenta proteger su negocio tradicional. Pero al final, la demostración de que no es un impedimento y que de hecho apoyan un producto como un tipo de distribución como esta, soy yo, que yo esté aquí, ¿no? Es que una cadena de televisión abierto esté poniendo en marcha un producto de este tipo. No, pero sobre todo perder el miedo a ofrecerle a cada persona lo que necesita en cada momento de la manera que le dé la gana, ¿no? Que puedan coexistir un estreno en televisión en abierto soportado con publicidad y un estreno online. En mi casa, por lo menos, yo creo que ese miedo no lo tienen. Tienen ciertos reparos y tienen, como es lógico, sus instintos de protección. Pero no existe ese miedo y ya te digo, y la prueba evidente es... Porque además las televisiones españolas, me imagino que el miedo... La producción de ficción, porque en realidad esto se sustenta sobre todo con ficción, ¿no? En España últimamente es sobre todo de series nacionales que hasta que no se estrenan aquí no están en ningún sitio, no pueden aparecer en ninguna red, con lo cual quizá lo que haría es eso, como mover todo lo que es la ficción extranjera a estos servicios y apoyar más la producción de ficción nacional, porque es la que puedes proteger más. Y en la ficción nacional hay que definir también cuáles son las ventanas de explotación, es decir, desde que se emite el primer pase en la cadena madre, digamos, cuál es la vida útil que luego tiene esa serie, ¿no? Tiene una vida útil en Advertising VOD, puede luego pasar a transacción o a suscripción. Pero... Yo lo único que aportaría es que quizás no hay más que ver el concepto de Smart TV como concepto y cómo las televisiones públicas, Radio Televisión Española, Antena 3, están subiéndose a ese carro de Smart TV con el tema del Catch-up TV, con aplicaciones además de vuestros servicios, un poco para ver ese otro tipo de consumo que habrá en el futuro, de ver una cosa a las 8:15 de la tarde porque es cuando he tenido tráfico y es cuando he llegado a casa, ya sea la producción nacional, con anuncios, sin anuncios, en Wacky, no Wacky, como sea, ¿no? Sí. Pero el modelo. Un puntito solamente rápido. Yo creo que ahí las televisiones generalistas van a seguir existiendo, para que no haya miedos de estos que siempre surgen de va a morir tal. Van a seguir existiendo. Lo que pasa es que gran parte del contenido que producen se va a explotar de otra forma. Y seguirán explotándolo en el modo tradicional en la medida en que sean capaces de generar eventos. El evento siempre tiene ese concepto de social, hay que verlo el mismo día, a la misma hora, porque al día siguiente se habla de él en la cafetería. Pero el resto del contenido, pues lo pondrán en esa emisión lineal, pero inmediatamente después inicia un ciclo de vida y, mientras antes concentrabas toda su explotación en esa emisión lineal, ahora la estás diluyendo en el tiempo. Entonces, el evento lo sigues concentrando, el resto, el no evento, la ficción, etcétera, etcétera, lo diluyes. Pero al final sigues explotando contenido audiovisual, que es el negocio al que se dedican las teles. Nos dicen que nos quedan 2 minutitos, Perdón, o sea que pues, última pregunta. Dáselos a Gorka, que ya lo No pasa nada. Para todo este negocio es necesaria una banda ancha que funcione, que sea rápida y que tire bien, ¿no? Sí. Pero todavía hay gente que dice que no necesitamos eso, que la banda ancha solo es para hacer guarrerías. Sí, algo he oído. ¿Qué opinión tenéis con respecto a esto? Bueno, nosotros basamos, es cierto, porque la experiencia de usuario tiene que ser buena. Cuando el usuario se pone delante de esa tele y quiere ver una peli, si se para o hay buffering, normalmente no echa la culpa al chaval que está quizás usando internet arriba o en otra habitación, sino simplemente pues al servicio. Y como eso es súper importante para nosotros. Nosotros vemos que la penetración de Internet no es la que hay en otros países y según vaya mejorando eso también mejorar la experiencia de usuario. Así que vamos un poco de la mano, adaptando nuestro streaming y nuestro producto a que esa experiencia sea buena según las carreteras que tenemos. No podemos ir con un Ferrari en una carretera de pueblo en ese sentido. Y la respuesta es no es suficiente la banda ancha. Claro. La banda ancha que hay no es suficientemente barata. No, claro. Ni suficientemente barata. Muy bien, pues nada, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas